enero. Vamos a dar nuestro estudio, vamos a comenzar. Como verán, tengo una voz ahorita muy melodiosa, pero bueno, no importa, vamos a continuar. Bien, mis hermanos, pues les traigo preparados un estudio que de hecho, si se acuerdan, estábamos hablando acerca en mis pasadas guardias, precisamente sobre todos estos mitos y todas estas cuestiones acerca de contestar estas preguntas interesantes que luego nos pueden hacer acerca de precisamente todo lo que tiene que ver con Dios. Pero en uno de los estudios que precisamente hicieron nuestros hermanos, primero creo que fue nuestro hermano Pablito en algún momento y después ahorita los que ha tenido nuestro hermano Jaime, tomé en peculiar una atención en un texto que curiosamente yo mismo diría que muchas veces lo he leído, pero que en esta ocasión le puse un poquito como digamos de más atención y encontré algo interesante y quiero compartirles y por lo tanto este tema de nuestro estudio del día de hoy le he puesto, perdón, la razón del mundo. Es como si les quiero proponer que escuchen esta hipótesis que tengo del por qué estamos aquí, por qué Dios hizo al mundo, por qué fuimos creados y cuál es la razón del por qué existimos como género humano. Esa es la idea que quiero compartir con ustedes y al final pues me dirán qué opinan. Acuérdense que estas son ideas que son propuestas, ¿verdad? Y obviamente es muy interesante que ustedes también puedan opinar al final y pueden estar de acuerdo y está bien, o pueden estar no de acuerdo y también está bien, porque recuerden que aquí estamos para, para ejercitar las ideas. Acuérdense que aquí no enseñamos dogmas, es decir, aquí nosotros creemos que un postulado importante de Jehová y de Jesucristo es la libertad del pensamiento. Entonces nosotros no obligamos a que la gente y nadie de ustedes deba de pensar de alguna manera en particular, pero ahora sí que con el permiso de ustedes, cada uno de nosotros que explicamos aquí las ideas y los temas, lo hacemos con la intención de que ustedes nos escuchen, conozcan, pero obviamente ustedes también tienen que formar su propio criterio con las ideas que nosotros les exponemos. Por eso, pues me parece muy importante que desde el Consejo, no necesariamente, digamos, en una generalidad, tratamos de ponernos, como quien dice, de acuerdo en qué decir, porque creemos que la pluralidad del pensamiento, eso es lo que nos enriquece y eso es lo que realmente nos pone a trabajar. Y si pensemos en esto, Dios, desde que habla con la humanidad, pues realmente no nos pone, digamos, como un ángel al lado de nosotros para decirnos exactamente las cosas, sino que Él quiere que nosotros las escudriñemos, como Jesucristo mismo se lo ordenó o se lo sugirió a sus apóstoles, ¿no? Escudriñar las escrituras. Eso él no dijo, siéntate y el Espíritu Santo va a venir y te lo va a explicar todo. No. O sea, tú ponte a leer. O sea, haz mínimo ese esfuerzo de ponerte a leer, de ponerte a investigar, de ponerte a pensar y ahí es como vas a descubrir las cosas. ¿Quién no de nosotros quisiésemos, aunque no sé si sea, es mucha responsabilidad, pero fíjense, piensen en esto. ¿A quién de todos los personajes bíblicos Dios le dijo, con él yo hablo directamente y sin figuras? Con él hablo cara a cara. ¿De quién se dice así en la Biblia? ¿De quién? Moisés. Moisés. Ujú. Ya les ganó ahí Jaime, Moisés, correcto. También dijiste tú eso, Rocío, ¿verdad? Así es. Correcto. No sé si pues han considerado esa expresión que Dios escribe y que dice, con Él no hablo ni con sueños ni con figuras, con Él hablo cara a cara y le digo las cosas. A lo mejor nosotros quisiésemos que Dios hiciera eso con nosotros, pero no sé, mis hermanos, porque si se dan cuenta es mucha responsabilidad cuando Dios habla contigo directamente cara a cara, porque creo que ahí ya no hay margen de error. Y vean que Moisés en algún momento cometió un error y
y no quiere decir que fuese enemigo de Dios, pero Dios pues ahora sí que le aplicó una severa sentencia. Adelante, Rocío, ¿y querías decir algo? Sí, o sea que si él te hablara, ya no habría saque, ¿no? Es como nosotros decimos, ay, es que los apóstoles lo tuvieron ahí y cómo puede ser posible, ¿no? Ahora imagínate, es que lo vi cara a cara y cómo puedo seguir cayendo en las mismas burradas, ¿me entiendes? Exactamente. Pero vean que cayó Moisés, se enojó, se dejó enojar en ese momento y Dios le sentenció y le dijo, a ver, no te pedí que le pegaras a la roca otra vez, te dije, háblale. Te habíamos quedado que lo que yo te diga, tú vas a hacerlo. Pero bueno, entonces miren, les quiero proponer que veamos, entonces vamos a comenzar y a ver, ahí les voy a compartir, voy a compartirles mi presentación. Entonces, esta es mi idea, esta es mi propuesta, mi tesis para el día de hoy de este estudio, la razón de que por qué existe el mundo. Entonces, quiero comenzar con esta idea que no sé si ustedes la recuerdan, tomando en consideración que acuérdense que se nos ha hablado de que hubo una guerra, una batalla en el cielo, ¿sí? Entonces, creo yo, coincida, díganme si no estoy equivocado, pero que desde que nosotros existimos como género humano, esa, esa guerra o esa división en el reino celestial ya existía. Díganme si coincidirían conmigo en esa propuesta. Repito, desde que el mundo existe, cuando fue creado, esa discordia en el cielo, perdón, ya existía. Tengo claro, ahorita en el desarrollo del tema, voy a poner los textos por los cuales yo fundamentaría esa idea, ¿no? De que esa división, esa discordia en el reino celestial ya existía, es antes de nosotros. Adelante, Rocío. Pues yo creo que sí, porque pues al Sí, haber jerarquías y encontrarse Satanás en una posición superior a la de algunos, yo creo que por ahí sí había algo, ¿no? No sé si algunos otros ángeles, porque pues no, el Apocalipsis no establece más, más, ¿cómo te diré? Más nombres así genéricos de montones, sí. pero yo creo que sí ya había algo de no sé si de discordia, pero por lo menos lo que sacó a Satanás de allá, pues era algo no tan bueno, ¿no? Ujú. Aquí nuestro hermano Jaime nos pone, dice, en mi opinión no creo que haya discordia en el reino de Dios, todo es perfecto y se supone que Dios rector no puede permitir, eso es su opinión de nuestro hermano Jaime. Y bueno, igual yo coincidiría, pero de acuerdo aquí al texto con el que vamos a comenzar, yo lo que aquí, mi tesis, obviamente recuerden que al final pueden estar ustedes de acuerdo o no, pero veo que sí existía esta disparidad en el cielo, había esta eh, eh, discordia de opiniones que los llevaba precisamente inclusive a una guerra. Y entonces me llama la atención, vamos a ver este texto, ahí les va, es el Salmo 110, y ese va a ser ahorita nuestro digamos, pasaje rector del cual voy a desarrollar todos los demás que se vienen adelante. No sé si cuántas veces han leído este texto. Vamos a ver si son capaces de identificar un rasgo peculiar que tiene. Esta es la versión, ¿cuál versión puse? Creo que es la versión de las Américas. No sé si la Biblia que tengan sea semejante a la que están viendo ahí en la pantalla. Pero, por ejemplo, si ven la que está en pantalla o si su versión es igual a la mía, por ejemplo, aquí la que puse en pantalla, ¿verdad? Salmo 110 dice así, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder.
en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de tu ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Beberá del arroyo en el camino, por tanto, él levantará la cabeza. No sé si alguien de ustedes tenga ahí a la mano en su Biblia, dice igual o utiliza algún cambio de palabras. Casi está igual, Saúl. Uh-huh. Casi está igual, nomás muy poquitas palabras, pero que tienen lo mismo. Ok. Entonces, alguien que me gustaría, ¿quién me dice de qué trata este salmo? ¿De qué está hablando? El salmo habla de dos personajes, ¿correcto? ¿Quiénes son esos dos personajes de los cuales está hablando el salmo? Ya vieron que aquí en la versión, y me esforcé en que viniera tal y como la vi, desde donde copio las versiones, ¿qué notan de diferente en el uso de las palabras que están viendo ahí en pantalla? ¿Qué se ve diferente? Ya vieron que la palabra Señor se repite, pero que en unas veces Señor viene en mayúscula y en otras no. ¿Por qué? A ver. Porque el Señor en mayúscula se refiere al Padre Celestial, a Jehová, Ok, y el Señor con nada más la S en mayúscula se refiere a Jesucristo, pienso yo. ok, gracias por la observación, nuestra hermana Maribel. ¿Alguien más? Ruth, ¿querías decir algo? Rocío, Raquel. Muy bonito, estoy igual que la hermana Maribel. Bien. Creo eso. ¿Se habían dado cuenta ya de eso, mis hermanos, cuando habían leído ese texto? ¿Sí, al leerlo se daban cuenta de eso o pasaba desapercibido? O cuando Yo ustedes... cuando leía y veo que a veces en minúscula o a veces en mayúscula, para mí, yo pensaba que, digo, ay, ¿cómo es que, como él es grande, tiene que ser su letra grande? Era mi pensamiento, ¿no? Y por lo que son dioses que dicen luego dioses están con minúscula, digo, Claro, porque esos no son nada. ok, Así era mi pensamiento ok, nomás. ok. Bueno, yo lo que hice fue dirigirme entonces, mi inquietud fue primero decir, bueno, ¿por qué lo escriben así en el español? Entonces hay una aplicación en internet donde está la Biblia interlineal. Dije, bueno, voy a ver cuáles son las palabras que están en hebreo. Entonces las encontré y aquí están. Es el mismo pasaje, obviamente estamos viendo aquí el 1, ¿verdad? Cuando dice Jehová dijo a mi Señor, si se dan cuenta, hay versiones en donde en lugar de poner la palabra Señor, le ponen Jehová o Yahvé. Y entonces, por ejemplo, aquí en la versión Reina Valera de los años 60, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero entonces aquí, no sé si logren ver, yo quería observar en hebreo si realmente estaban usando dos palabras diferentes. Y me doy cuenta que sí. En la primera, que se refiere, digamos, como dice bien nuestra hermana María Isabel, que hace referencia a Dios Todopoderoso, utilizan estos símbolos. Aquí obviamente me están dando digamos que la traducción que sería como de Yahvé o Jehová. Estos son los símbolos que utilizan. Este es
digamos, el tetragramatón, que es la palabra que regularmente refieren a Dios Todopoderoso o al Padre. Y aquí dice que es otro, que es mi Señor. Este es entonces, es un Señor que no tiene la misma jerarquía que el Todopoderoso, sino es alguien que tiene también jerarquía, pero no es el Dios Todopoderoso. Entonces, creo que al menos mi propuesta sería que así es como lo empiezo yo a leer. Entonces, mis hermanos, les propongo que pongan atención entonces lo que el texto está diciendo. Se los voy a poner entonces ahora en donde van a ver con letras doradas cuando se refiere a Jehová o a Dios Padre, y con letras azules lo que aquí yo les diría que es como una propuesta, lo que hace Jesús, ¿sí? Entonces, fíjense, dice así, dice Dios Todopoderoso a Jesús, siéntate a mi diestra. Fíjense que le está diciendo nuestro Dios a Jesucristo que se siente a su derecha. Le está diciendo, repito, Jehová a Jesucristo, siéntate a mi derecha. ¿Y por qué le dice eso? Y entonces es lo que me llama mucho la atención, mis hermanos. Fíjate cómo le dice Jehová a Jesús, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿quiénes son los enemigos de Cristo? Porque está hablando de los enemigos de Jesús, no de Dios, porque Dios no puede tener enemigos, porque nadie le puede hacer frente a Jehová, pero a Cristo, y Dios le está concediendo a Jesús decirle, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos de Cristo por estrado de tus pies. Y aquí mi pregunta sería, mis hermanos, ¿quién en la opinión de ustedes, si me permiten seguir ahorita por esta línea de esta idea, quiénes son los enemigos de Cristo? A ver, Rocío. Pues yo siempre he tenido la idea de que Satanás, al ver, eh, pues que Dios tiene, pues lógico, a su hijo, en esa envidia, yo siento que siempre ha sido como su contraparte de Jesús, o sea, como que siempre ha querido ser él, me imagino, algo así, siempre he pensado eso. Ok, gracias. Nuestro hermano Jaime, nuestra hermana Rosalba, adelante. ¿Qué pasa con ustedes? Que bendiga. Bueno, yo lo que pienso es que no tan solo es quizás en la potencia celestial, sino que también en la tierra, los que decimos que creemos en Jesucristo y no cumplimos su palabra, nos hacemos enemigos. Y los que de plano, pues no quieren saber nada. ¿Sí? ¿Qué pasa con ustedes? Gracias, gracias. Muy bien, así es. ¿Alguien más quisiera opinar acerca de esa primera frase? La puse en azul porque aquí lo que intento, mi propuesta de ustedes, mis hermanos, es que vean lo que le dice nuestro Señor Dios Todopoderoso a Jesucristo, hacia Jesús, ¿no? Y es interesante cómo le dice entonces eso, ¿no? Siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, eso es muy interesante, mis hermanos, porque de aquí es donde más adelante voy a extenderme precisamente para entonces unir esta idea. Obviamente recuerden que esta es una propuesta del por qué veo que entonces nuestro Padre Celestial planea la creación del mundo para poder hacer eso que está diciendo ahí, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mis hermanos, eso lo está haciendo nuestro Padre Celestial a través del género humano. Lo está haciendo a través de la existencia del mundo. Por eso es la tesis o la idea que aquí les propongo del por qué nuestro Padre Celestial crea este mundo para poder entonces ejecutar esto que le está diciendo a Jesucristo. Vean cómo dice el 2, dice, el Señor, o sea, Dios le dice a Jesús, extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. O sea, eso es lo que nuestro Padre Celestial desea que a Jesús
extenderá desde Sión tu poderoso cetro. Y vean aquí cómo entonces el texto en esta primera lectura y propuesta de interpretación, les diría yo que pues hace referencia a precisamente Sión, que sería Jerusalén. Dice desde donde sale su poder, porque el cetro en este caso representa el poderío de un rey para dominar entre todos sus enemigos. Dice el 3, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. Todo esto, mis hermanos, que está aquí leyéndose en el texto, es lo que nuestro Padre Celestial le desea a Jesucristo. ¿Sí? Todas estas palabras las está diciendo en este caso el Padre Celestial hacia Jesús. Y dice, continúa diciendo, el Señor ha jurado y no se retractará. Otra vez aquí habla Jehová, que él jura y no se retracta, diciéndole a Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí, bueno, ya que hemos visto que nuestro Dios le da y le confiere a Jesús esa alta jerarquía, vemos en el 5, que ahí dice, el Señor está a tu diestra. Aquí está hablando de Jesucristo, porque acuérdense que el que se sienta a la diestra, recuerden que la diestra es precisamente la derecha, ¿no? Déjenme, alguien quiere entrar. Entonces dice, el Señor está a tu diestra, o sea, Jesucristo está a la diestra del Padre Celestial. Por eso, en este caso, diestra la puse en color dorado, que se refiere a Jehová. El Señor está a la derecha de Jehová. Quebrantará reyes en el día de su ira. Y eso, mis hermanos, me hace recordar cuando precisamente dice que cuando viene el reinado de Jesucristo, Él reinará con vara de hierro. Aquí es donde veo también esta unión, porque dice, quebrantará reyes en el día de su ira. ¿La ira de quién? La ira de Jesucristo. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Ese es el actuar de Jesucristo cuando viene el milenio. Y bueno, concluye diciendo, beberá del arroyo en el camino, por tanto, él levantará la cabeza. Entonces, mis hermanos, tomando como punto de partida este texto, les invito a que sigamos viendo los demás para que pues escuchen esta propuesta mía del por qué veo aquí que esta es una de las partes en donde nos está explicando, en este caso el versículo, una de las razones del por qué existe el género humano y el hecho de que se haya creado la tierra y que precisamente, mis hermanos, a través de nuestro linaje, a través del linaje del ser humano, eventualmente Jesucristo vino a encarnar, porque también puedo aquí ver por el desarrollo de la historia que el conflicto más importante se llevó a cabo aquí en la tierra, precisamente en Jerusalén, cuando Jesucristo hizo su labor de evangelización y cuando él mismo, como él dice, el Jesucristo, nadie me quita la vida. Acuérdense que ese es bien importante ese texto cuando dice él, nadie me quita la vida. Y sí es cierto, no existe ningún poder celestial ni nada que le pudiera quitar la vida al Hijo de Dios, a menos que él la dé, que fue lo que vino a hacer a través de una encarnación, es decir, nació como un hombre, como nosotros, pero esa figura del hombre que fue puesta por Dios desde Adán, vino a dar fruto precisamente en Jesucristo carne, encarnado, para que él pudiera llevar a cabo el sacrificio del Cordero. Y es ahí donde viene este enfrentamiento en la tierra, aquí, con Satanás. Ese es el enfrentamiento que yo aquí veo y del por qué se cumple la sentencia que le dice Jehová a Jesús, que entonces ya le dice, bueno,
bien has hecho, y entonces ahora te vas a sentar a mi derecha y todos tus enemigos serán puestos por estrado de tus pies. Porque entonces, mis hermanos, la idea que yo veo aquí, la propuesta que les expongo es que todos mis hermanos, cada hombre y cada mujer que se esfuerza en vivir con humildad, con mansedumbre, con amor, con justicia, todas esas acciones, esas palabras, esos pensamientos, esas formas de hacer hacia el prójimo, eso pone en vergüenza, ¿sí? Y en juicio a todas las huestes celestiales que se hicieron enemigas de Jesucristo. Y precisamente, pues así está el primer relato que realmente existe, que se recopiló de la Biblia, que es el de Job. Y el primer relato es nuestro Dios presumiendo a un hombre ante los seres celestiales, o sea, en este caso, Satán, porque vemos que Dios le está presumiendo al género humano, le está diciendo, ¿ya viste cómo él me sirve? Claro, ya conocemos la respuesta que le dio Satanás, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a continuar y luego regresamos a ese texto. Ahora, aquí, perdón, en otra ocasión, yo aquí junté todos los textos en el Génesis, en donde vemos que todo lo que hace Dios para nosotros es bueno. En el versículo 4 es la luz y es buena. En el versículo 10, las aguas y la tierra seca, y vio Dios que era bueno. En el 12, la hierba verde, y vio Dios que es bueno. En el 18, el sol y la luna, y vio Dios que era bueno. En el 21, las ballenas y todo lo que se arrastra, los reptiles, y vio Dios que es bueno. En el 25, animales en la tierra según su género, y vio Dios que es bueno. En el 28, la humanidad, o sea, el género humano, dice, fructificad y multiplicad, henchid la tierra, sojuzgadla y señoread. Y concluye siempre diciendo, he aquí que era bueno en gran manera. Entonces vemos, yo siempre me ha parecido interesante estos textos porque coincido, bueno, no sé si ustedes coincidan con la idea de que en el origen, todos los seres vivientes que fueron creados en este planeta, perdón, son buenos. Todo tiene un origen perfecto en la humanidad, en el planeta que fue creado. Y entonces, nuestra pregunta es, ¿qué nos lleva a este estudio, verdad? Bueno, aquí Génesis 2, 7 a 9, formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Y había hecho Jehová Dios plantado un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces vean, mis hermanos, cómo nuestro Señor hace este planeta tan hermoso, ¿verdad? Bueno, no sé si creo que no estaba así exactamente en esos siglos, ¿verdad? Los continentes estaban un poco diferentes o bastante diferentes, pero bueno, crea este mundo increíble. Si se dan cuenta, hay algunos opinan que en el Génesis se habla de la creación de la humanidad y aparte de Adán y Eva, o hay quienes tienen la tesis de que todos venimos de Adán y Eva, pero bueno, ese es tema de otro estudio. Lo importante es que al principio nos habla de esta armonía que existía en todo lo que Jehová había creado, ¿no? Dice nuestra hermana Elvira, estaba más hermoso. Pero aquí lo interesante, mis hermanos, es que cuando, en este caso, a Adán lo pone en este espacio particular que le llamamos Edén, ¿verdad? Lo pone en el Edén, bueno, aquí puse estas caras para identificar simplemente el género humano, y entonces aquí en el Edén, obviamente después ya viene Eva, y cuando está Eva y Adán, vemos que ellos tenían, en el huerto donde estaban viviendo, tenían un árboles de frutas, perdón,
un montón de árboles de frutas. En medio del huerto, como acabamos de leer en el texto, estaba el árbol de la vida. Y también, ahí en el huerto, también nuestro Padre Celestial puso el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y me acuerdo, si se acordarán, que en un estudio pasado, creo que fue nuestro hermano, creo que fue contigo, Jaime, me parece, ¿no? Que decías, ¿quién en su sano juicio, ¿no? Por ejemplo, estoy aquí en mi casa y yo voy allá a visitar a mi prima Maribelita con mi sobrino Rodolfo, que ya tiene 2 años, ¿verdad? Y le pongo en medio de su recámara, ahí donde él está, un estanque de ácido, ¿no? Y le pongo un estanque de ácido y le digo a Rodolfo, no te metas, ¿no? Alguien diría, bueno, si el árbol de la ciencia, del bien y del mal, era tan peligroso, ¿por qué se los puso? ¿No? Porque si se dan cuenta, mis hermanos, ninguno de los árboles, a ninguno de los 3 árboles, no, ¿cómo lo digo? A los árboles podías ir fácilmente a cualquiera de ellos. O díganme, ¿había una muralla que impedía llegar al árbol de la ciencia? No. ¿Había una muralla o algo que impedía llegar al árbol de la vida? No. ¿Había un árbol, algo que impedía llegar a los árboles frutales para comer? No. No sé si habían meditado en esa característica. En el instante en que el Señor pone un montón de árboles de frutas, los planta. También pone en medio el árbol de la vida y la pareja podía ir al árbol de la vida si quería. Pero no les llamó la atención. ¿Nunca se habían dado cuenta de eso? ¿Por qué no fueron al árbol de la vida? Y el árbol de la ciencia del bien y del mal también estaba ahí, pero y a él les dijo Dios, no vayan a ese árbol, no lo toquen, no lo coman, ¿sí? Era la condición que se les puso de estar viviendo en ese espacio, ¿sí? Ahora, aquí hay algo que quiero destacar, que también no sé si lo han pensado. Entonces, ¿se acuerdan que al principio del estudio les decía yo que la propuesta que les hago es que yo veo que ya había una guerra, ya había una discordia entre ciertos ángeles y nuestro Padre Celestial? Y la veo que esa discordia existe porque uno de estos seres decide, este ser a quien llamamos Satán o la serpiente antigua, como la describe en el Apocalipsis, este ser decide ir e interferir con la orden que Dios le había dado a la pareja. ¿Cómo interfiere? Pues en este caso en particular, hablando primero con Eva y diciéndole, con que te dijeron que de ningún árbol podías comer. O sea, eso no dijo Dios. Entonces, no sé si han pensado en esto. Este ser decide ir y hablar con la pareja, con estas criaturas que podemos suponer, mis hermanos, no sé, a lo mejor ya sería demasiado, pero bueno, diríamos que tal vez los ángeles nunca habían visto a unos seres como estos, como nosotros. Y entonces, aquí yo veo algo interesante. La serpiente o Satán decide ir y hablar con ellos. Porque entonces aquí yo también veo que si en su decisión de ir y hablar con Eva, también puedo decir, podría haber decidido no hablar con ellos, no tomarlos en cuenta, no, no, no intervenir, no entablar ninguna conversación con Eva, no hacer nada, no dirigirse a ellos. Porque entonces, si el pleito, diría yo, que tenía la serpiente es con Dios, tenía que seguir manteniéndolo con Dios. ¿Por qué entonces se baja a hablar con Eva? Y entonces la consecuencia, obviamente, aquí también veo que todos tenían libertad de decidir lo que quisieran hacer. La serpiente hablar con Eva o no hablar con Eva, o pudo haber hablado con Adán o no hablar con nadie.
Eva escuchó a la serpiente, pero pudo no tomar la decisión de hacerle caso o no hacerle caso. Y también Adán, la decisión de tomarle, de obedecer a Eva o no. Dice aquí nuestro hermano Jaime que sí es muy especulativo. No, indudablemente sí es totalmente especulativo, pero lo que intento hacer simplemente es un ejercicio que veamos todas las posibilidades. O sea, posibilidades son, y a mí me llama la atención estudiar todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque entonces, al considerar todas estas posibilidades, ya conocemos el resultado de ahorita, ¿verdad? La pareja come del árbol, que se había dicho que no. Por lo tanto, automáticamente cuando ellos hacen eso, entonces al momento ahí, al menos para ellos, para Adán y para Eva, nuestro Padre Celestial les prohíbe acercarse al árbol de la vida. Entonces, indudablemente, cuando leemos la sentencia que Jehová le dice a cada uno, a la serpiente, a la mujer y a Adán, en ese orden, les va hablando a cada uno de ellos, ¿verdad? Porque si ponen atención en la narrativa, primero le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Y Adán echa la culpa a la mujer. Luego le pregunta a la mujer, ¿qué hiciste? Y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Y se dan cuenta que Jehová no le pregunta a la serpiente, ¿qué hiciste? Jehová no le pregunta a la serpiente, ¿qué hiciste? ¿Por qué no le pregunta qué hiciste? ¿Acaso Jehová necesita preguntarte qué hiciste? Él ya sabía qué había hecho Adán, él ya sabía qué había hecho Eva, pero les pregunta, mis hermanos, pero a la serpiente no le pregunta nada. A ver, ¿por qué? Yo les invito a que siempre reflexionemos en todos esos detalles, porque algo nos están enseñando, no nada más están ahí, para que los leas y digas, ¡ay! Pues no sé. No, a ver, mastícale, ¿por qué a ellos sí les pregunta y por qué a la serpiente no le pregunta? A ver, Rocío. Yo pienso que es porque ellos sí le interesaban. Cuando en el trabajo me pasa algo y pasa algún problema, yo les pregunto a mis secretarios, ¿no? A ver qué pasó, a ver qué pasó. Lo que haya hecho la otra persona no me importa, pero tú dime qué pasó, aunque a veces yo ya lo sé, ¿no? Entonces, a ver, platícame. No, pues ay, me interesa saber su versión, de la otra persona no me interesa, entonces a lo mejor es algo así, ¿no? Ya la serpiente no le interesaba, o sea, era algo que ya estaba perdido, ¿no? Ok, a ver, opinión de Rocío, ¿alguien más? Es que me dio risa eso de que dice Rocío, ya no le interesaba la serpiente. Ya ni te digo nada. Pero sí, mis hermanos, a mí siempre me llama la atención poner opinión en esos puntos porque digo, algo me está queriendo decir, ¿qué está haciendo ahí el Señor? Porque también nos damos cuenta, mis hermanos, que es muy importante la respuesta que le dio Adán, porque aquí hemos comentado, obviamente coincido bien, como dice nuestro hermano Jaime, es totalmente especulativo, pero todos nos preguntamos y decimos, bueno, es que tú te das cuenta que si cuando Dios le dice a Adán, ¿qué hiciste? Y lo primero que dice, ¡ay, la mujer que me diste me engañó! No. Y si tú contestas y dices, Señor, comí del árbol que me dijiste que no comiera, te pido perdón. Pero no dijo eso. Se escuda. Y la mujer lo mismo. ¡Ay, la serpiente me engañó! No, te está preguntando Dios, ¿qué hiciste tú? Contéstale, ¿qué hiciste? No te excuses en algo. A ver, su hermana Polita, adelante. Bueno, es que pues con la serpiente no hizo trato. Él hizo trato con la creación que había hecho, porque pues ya a Satanás lo había desechado de allá, porque él quiso ser como Dios, era perfecto, pero no podía ser como él. Entonces ya, yo no quiero saber nada de ti. Lo arroja a la tierra y dice, hasta los ángeles dijeron que ya habían descansado del acusador y pobre de nosotros que venía para la tierra, ¿no? Porque hasta ahorita nos está molestando.
Pero él no hizo trato con él, con la serpiente. Lo hizo con Eva ya, con Adán, mejor dicho, ni siquiera con Eva. Entonces, pues le pregunta a ellos, porque ellos son los que están en ese maravilloso Edén. Entonces, pues no podían seguir porque no se le ocurrió comer del árbol de la vida, ¿no? Porque la prohibición, comer el árbol de la vida. Estaban los dos, y se fue sobre el que no tenía que comer. Sí, sí. Primero como el otro y a ver, luego Sí, ya ¿verdad? no lo iba a comer, entonces, Ese es el ¿cómo truco. lo iba a Primero hacer? agarra el de la vida y luego agarra el otro. Ajá, ya luego pruebo pero ya no lo iba a Ya probar. después, sí. De hecho, si Ujú. se dan cuenta, en el pasaje dice claramente Dios, no vaya a hacer que el hombre vaya y coma del árbol de la vida, Sí, porque póngale la estuviéramos espada para que peor. ya no se acerque. Estuviéramos peor ahorita, imagínate que no se muriera un canceroso, que no se... Ay, no, Ay, qué sería mal. terrible eso. Sí, sí. Bueno, Jehová te bendiga. Aunque bueno, aquí le agregaría un poquito a lo que comentó nuestra hermana Polita, que, bueno, y con eso voy a concluir por ahorita, ¿verdad? Que lo que aquí yo, la propuesta que les doy es que para el género humano, mis hermanos, para nosotros, nuestro Padre Celestial, eh, dice aquí nuestro hermano Jaime, ¿por qué la serpiente no comió del árbol de la vida? Sería inmortal. Antes de poder comentar acerca de esa pregunta que es bien interesante que hace nuestro hermano Jaime, aquí concentrándome primero en la humanidad, esto yo ya una vez se los comenté en otro estudio, no sé si lo recordarán, yo ya lo platiqué y les decía que nuestro Señor Dios para la humanidad no hay pierde, porque con esta prueba de enfrentarse ellos en el Edén a la serpiente, si su respuesta hubiese sido otra, entonces ellos, bueno, bien diría su hermano Jaime, sería especulación, pero pues seguían ahí, seguían en el Edén y ahí tenían el árbol de la vida. En el origen podemos ver que la pareja que está en el Edén tiene a su alcance el árbol de la vida. ¿Por qué no lo tocaron? ¿Por qué no les interesaba? No lo sé, pero lo tenían a su alcance. No había nada que les impidiese llegar a él. Entonces, tenían que cumplir solamente esa única condición, esa única orden. Y cumplir una orden, mis hermanos, también significa que esa orden, hay muchas cosas que tienen que ver cuando tú obedeces. La obediencia tiene elementos, por ejemplo, tiene elementos de que entiendes por qué estás obedeciendo, comprendes al que te está dando la orden, tienes respeto y amor hacia la persona que te está dando la orden, valoras esa orden. O sea, creo que en este elemento de la obediencia es algo muy importante porque vean que aquí el elemento realmente que creo que las escrituras nos enfatizan es que la pareja desobedeció y se han dado cuenta que más adelante en un versículo dice que Jesucristo, por todo lo que padeció, aprendió obediencia. Pero Jesucristo ahí nos está representando al género humano. Entonces, como bien dice el apóstol, si por Adán entró la muerte, la resurrección entró por Jesucristo. Pero aquí lo que a mí me llama la atención es que a través de Jesucristo encarnado, porque recuérdense que Jesús existe desde antes de la fundación del mundo, pero Jesucristo viene a encarnar a través del linaje de Adán y Eva, ¿no? Jesucristo encarna a través del linaje de Adán y Eva y se convierte en el cordero que se inmola. Y repito, como dice Jesucristo, a mí nadie me quita la vida, nadie me la puede quitar, yo soy el que la entrego. Y entonces, tenemos los mandamientos de Dios a través de Moisés, que hablan de la venida del Mesías, Cristo encarnado, y como dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el camino para el árbol de la vida otra vez está marcado. O sea, podemos todavía ir al árbol de la vida si queremos. Así como Adán y Eva en el Edén decidieron ellos no ir al árbol de la vida, les interesó el otro por cuestión de la serpiente, pero les interesó.
Pero ahora nosotros también tenemos la misma decisión. ¿Tú qué quieres? Si tú quieres, puedes ir al árbol de la vida, porque no porque Adán y Eva hayan, nosotros no cargamos los errores de ellos. Nosotros no cargamos los errores de Adán y Eva. Por eso cuando dicen en el catolicismo, perdonen que lo exprese de esa manera, cuando dicen el pecado original, ¿cuál pecado original? Nunca está eso en la Biblia. Eso no existe. El pecado original. Eso nunca ha dicho Dios eso. El camino está. Entonces, yo ahí veo que para la humanidad no hay pierde. No hay pierde. ¿Tú quieres ir al árbol de la vida? Claro que puedes ir. Y acuérdense que se puede ir porque Jesucristo así lo dice. Ay, ya me quemé el tiempo, esperen. Ahí le doy la palabra a Verónica y, y concluyo por ahí ahorita. Vero, adelante, te escucho. Hola, buenas noches a todos. Sí, perdón por no poner la cámara, pero no estoy en mis mejores momentos de ponerla. No te preocupes, adelante, Vero. Quisiera, bueno, saber si, o sea, el árbol de la ciencia, pues decían que era muy, muy sabroso y muy, muy bueno, pero pues el árbol de la vida, pues no tenía sabor a lo mejor y por eso no les interesaba. O a lo mejor lo habían probado desde antes y el que no podían probar, o sea, todos los días de su vida, de su eterna vida, pues era ese árbol y algún día pues lo iban a tomar, yo pienso, o sea, algún día no muy lejano, no muy cercano, o sea, estaba ahí esa prueba y pues las pruebas son difíciles, o sea, en el ser, o sea, yo también tengo pruebas y a veces digo, ay, no la pasé, pero pues siempre por la misericordia pues que, por ejemplo, David se equivocó también y lo perdonaron. Cantó salmos, puso el Salmo 23, que es muy hermoso ese salmo, a mí me encanta el salmo y si no, a lo mejor no se hubiera equivocado, pues no tendríamos ese salmo, no lo sé, o sea, son cosas que pasan a los humanos porque somos imperfectos, o sea, no podemos hacer todo a la perfección. Entonces, por ejemplo, pues, o sea, yo quisiera no equivocarme jamás, ¿verdad? Pero pues, no pasa nada, o sea, para eso está la oración y y el respeto, o sea, hacia las otras personas, o sea, de que no tenemos que sí, o sea, no ser tan perfectos porque también la perfección es un pecado, dicen, o sea, entonces, ¿qué hacemos? O sea, también, o sea, si no te equivocas, o sea, por ejemplo, dicen, el que sea perfecto, que se cuide, o sea, porque es un pecado ser tan perfecto también. Entonces, pues, hay que cuidarnos de todo, o sea, todo es malo, todo, bueno, no todo es malo, pero pues hay que saber equivocarnos, o sea, por ejemplo, yo cuando quiero algo que no se me olvide nada, digo, no, pero no exageres, o sea, está bien que no tienes Alzheimer, pero no exageres, o sea, no hay que ser tampoco, por ejemplo, también hay gente que, no le gusta tomar medicamentos, pero pues en la Biblia dice, o sea, que debemos de ser, de retomar fuerzas, o sea, mismo yo lo he leído, entonces pues, antes no me gustaban las medicinas, y ya es todo. Gracias, Vero, gracias, Jehová te bendiga. Gracias, mi bonita. Bien, mis hermanos, pues agradezco a todos ustedes su presencia, su participación. Vamos a continuar para el siguiente miércoles hablando de este tema porque el domingo es domingo de testimonio. Entonces los esperamos para que puedan participar con su testimonio, pero siéntanse libres de cualquier comentario y duda, externarlo para el siguiente miércoles y seguiremos hablando acerca de esta propuesta que les hago acerca de este texto, ¿verdad? Y pues sí, le tomo la palabra a nuestra hermana Rocío que me ayude a despedirnos entonando un himno.